Try to wake up every morning and be thankful. Count your blessings one day at a time. Be grateful for every chance you're given to see another day, even when that sun don't shine. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en un nuevo conversatorio. El día de hoy tenemos la grata presencia de Julio Hidrogo. Julio quedó en el puesto 11 en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Fue campeón mundial universitario, campeón y récord panamericano y sudamericano. En el ámbito académico, es ingeniero comercial por la Universidad de Cuenca, máster en administración de empresas, mención en proyectos, y actualmente es administrador de la Federación de Atletismo del Ecuador. Estimado Julio, muchas gracias por aceptar este conversatorio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Realmente, bueno, muy bien, ¿para qué puedo decir? Todo tranquilo, todo bastante ameno. Gracias por invitarme. Julio, para comenzar con este conversatorio, nos gustaría que nos cuentes cómo viviste la participación de nuestras pesitas ecuatorianas, tanto de Neisy Dahomes, que fue medallista de oro, Angie Palacios, que obtuvo un diploma olímpico, Tamara Salazar, que obtuvo medalla de plata, y nuestro crédito ecuatoriano en este deporte, como es Alexandra Escobar, sin duda una de las más experimentadas en este disciplina. Lastimosamente no obtuvo el resultado esperado. Bueno, yo creo que es uno de los equipos más completos, más fuertes que en la actualidad existe en el mundo, realmente. Cuando comenzamos a ver que Ecuador fue con un equipo de 4 personas, de 4 máximos que podía llevar, y al mismo tiempo cada una estuvo primero en la categoría A, en el nivel A de competición, y luego entre las 6 mejores de las pruebas, realmente nos invita a ver y obviamente a disfrutar el nivel de cada una de nuestras atletas. El resultado de cada una de las competencias, bueno, es eso, es un resultado más que cada una tiene, es un resultado que obviamente se da en el momento de competir, a veces son muy favorables, que nos permiten o que les permiten obtener medallas, y otros que les permiten obviamente ir aprendiendo. Y yo creo que de todo eso se da la vida, y obviamente de todo eso con el tiempo uno va reestructurando y va haciendo cambios y va mejorando a la vez. Julio, tú que eres bastante conocedor de este deporte, sin duda uno de los referentes que tenemos en nuestro país, ¿nos puedes relatar un poco de cómo se dio la obtención de la medalla de oro de Neisy? O sea, desde el comienzo hasta el resultado final. Bueno, claro, realmente lo de Neisy comienza por su eficiencia en cada uno de los levantamientos. Ella tiene 3 levantamientos tanto en el arranque como en el envión. Ella va subiendo kilo a kilo desde el pedido inicial, y obviamente que al ser una de las deportistas que mayor peso iba levantando, ella ya en el arranque se iba ya dirigiendo o direccionando su competencia hacia estar en el podio. En el envión, obviamente, en cada uno de los levantamientos que venía, tanto lo que tiene que ver desde el primero hasta el último intento, ella lo fue haciendo. En el último intento hubo una duda por el asunto de uno de sus codos, donde que de la parte de los jueces pasó al jurado, y el jurado obviamente lo tomó como para darle válido, y esto hizo que realmente se consolidara más en la marca total, pero ella ya con el segundo intento ya había tenido su medalla de oro. Julio, vimos un pequeño reclamo del entrenador de Estados Unidos, del atleta de Estados Unidos. ¿De qué se quejaba él? Porque él se quejaba de algo que consideraba que era injusto. Bueno, el entrenador de los Estados Unidos es nada menos ni nada más que un triple campeón olímpico. Y él es una de las historias vivientes del levantamiento de pesas.
Él fue por muchos años y por muchas décadas considerado uno de los mejores pesistas del mundo. El nombre de él es Pirrus Dimas y obviamente en la actualidad es el entrenador de los Estados Unidos. Y obviamente el reclamo de él fue porque la deportista de él, con un peso de 108 kilogramos, y la memoria no me falla, en lo que tiene que ver el arranque, levantó, pero no acompañó el peso, solamente lo lanzó desde arriba y al no acompañar el peso, en este caso fue a la inversa, el asunto de los jueces le dan válido y el jurado le dice no, ella tiene que simular o acompañar la barra y obviamente nosotros acá revisamos y le damos nulo. Entonces, el momento que se da lo de los codos y generando como eso, obviamente por eso se dio el asunto obviamente de este entrenador que justamente tenía su atleta norteamericana y esto obviamente provocó todos esos minutos obviamente de hermetismo para saber cuál era la decisión. Pero bueno, los jueces ya definieron y obviamente le dio válido en lo de Neis. Claro, si le daban nulo tampoco este intento difería mucho al asunto del resultado final. Ya todo estaba saldado, todo estaba consumado. Pero igual, yo creo que son cosas de competencia que se generan y obviamente se dieron siempre a favor del atleta, que fue lo importante. Claro. Julio, sin duda, esta medalla de Neisy es una medalla en equipo y alguien que está detrás de esto también o forma parte de esto, es su entrenador, el entrenador ruso Alexis. Tú tuviste la suerte de ser entrenado por él. ¿Nos puedes contar cómo se da la incorporación de él o cómo llega él al Ecuador? Bueno, Alexis así es, digamos, adoptado por Ecuador, por llamarlo así. La esposa, los hijos son obviamente, la esposa es ecuatoriana, los hijos son ecuatorianos rusos, tienen la doble nacionalidad. En este caso, Alexis vino ya cerca de los años 80, 90, ya con Boris Burov a entrenarlo. Él es entrenador de Boris Burov, que mucha gente lo recordará, especialmente los que tienen más de 40 o 45 años. Él en lo que tuvo que ver la década de los 90 hasta comienzos del primer lustro del 2000, estuvo compitiendo y obviamente dio muchos resultados favorables a lo que tiene que ver el país y él era entrenador justamente de un buen amigo como Boris y también de los hermanos Llerena. Uno de los hermanos Llerena, que es el entrenador de iniciación, obviamente de Neisy, y obviamente que le fue llevando hasta una cierta edad de la mano. Ahora, en el 2010-2011, cuando yo estaba justamente entrenando, estaba activo, nos trajimos de Alexis hacia Ecuador y lo llevamos después a que esté en el asunto de Pastaza. En el 2011-2012, obviamente, Walter Llerena, que era su exalumno, estaba ahí como entrenador, tenía también, luego se hizo un cargo de dirigente y obviamente pudo sostener un equipo bastante fuerte durante 3 o 4 años que lo llevó a estar en Juegos Nacionales de levantamiento de pesas, siendo una de las potencias dentro de lo que tiene que ver el país. Esto obviamente hizo que el deporte y los deportistas vayan mejorando. En el caso de Alexis, me parece que por un asunto muy personal de mi familia le toca regresar a Rusia. En el 2018 existen algunas conversaciones para ver cuál es el destino de Neisy, cómo se iba a hacer el trabajo, cómo se iba realmente a llevarle hasta el 2020, que era en lo normal, en los Juegos Olímpicos, antes de la pandemia. Entonces, cuando se estaba dialogando sobre esto, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano tuvo obviamente la endereza de consultar y obviamente de contratarle con recursos netos del Comité Olímpico al entrenador justamente Alexis Natov, al cual nos contactamos, personalmente me contacté y obviamente hicimos que existe una reunión en la ciudad de Guayaquil y a partir de eso obviamente el entrenador pasó a estar en las listas de
de Ecuador y tuvo un año bastante pesado en 2018 porque le tocó recuperarle a Neisy de muchas lesiones que veía asumiendo de entrenamientos pasados y le tuvo que recuperar. Pues, más o menos fue entre cerca de un año, más o menos un año, un mes, la recuperación de estas lesiones y obviamente de tenerle la parte óptima. Y ahí Neisy viene mejorando su técnica. En 2019 sucede un fenómeno bastante chévere, viéndole a Neisy con una técnica bastante bien, bastante fuerte. Y obviamente cuando eso sucede, tanto Tamara Salazar como Angie, fijándose en eso, se acercan al asunto también de Neisy, perdón, de Alexis. Claro, Tamara con su entrenador, obviamente acompañando para que le ayude con los consejos en el asunto del entrenamiento y en el caso de Angie, ella se ve muy apegada a su hermana, deja sus entrenamientos en Guayaquil y va obviamente donde está Neisy a seguir entrenando. Bueno, el año de pandemia fue bastante fuerte, fue de Zoom, competencias y cosas así. Y en este año vino ella trabajando bastante bien, hizo entrenamientos aquí en Ecuador, pasó a Aruba, de Aruba fue para Madrid. En Madrid, justamente cuando tocaba viajar para Japón, ella dentro de sus chequeos sale con un falso positivo de COVID. Este falso positivo de COVID hace que su vuelo se atrase o que prácticamente ella se quede en Madrid y el resto del equipo viaje para la competencia allá en Tokio, para los Juegos Olímpicos. Una vez que 2 o 3 pruebas salieron negativas, ella se embarca en el vuelo y llega tranquilamente a Japón. En Japón, bueno, ella se encuentra con su equipo, con su hermana, con su entrenador y con todas las personas que alrededor de ella lo tenía. Y obviamente el día de la competencia, ustedes ya conocen, ella compitió tranquilamente, pudo hacer lo que sabe hacer y ganar esa medalla de oro para el país. Julio, de pronto a criterio personal, ¿usted considera que de una u otra manera los controles antidoping que se han aplicado en estos Juegos Olímpicos ayudan a atletas de países pequeños a estar un poquito a la par con los países grandes? Por supuesto. Bueno, para más o menos conversar sobre el tema, a la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas en este momento está siendo observada y obviamente se ha solicitado que en los próximos 6 meses a hacer medidas muy fuertes para el asunto del control doping y de la buena gobernanza. Estas medidas van a ser evaluadas por el Comité Olímpico Internacional y también por la Organización de los Juegos Olímpicos de París 2004. En el caso de no satisfacer a la organización de los Juegos Olímpicos de París en el caso de no cumplir algunas situaciones en lo que respecta al asunto de las restricciones o de los controles de doping o de antidoping en este caso, lo que va a suceder va a ser que el levantamiento de pesas no será un deporte olímpico. Por primera vez en toda la historia de los Juegos Olímpicos modernos, que obviamente se iniciaron desde Atenas. Y obviamente esto estaría sucediendo en el caso de dar los incumplimientos. Esto se debió a que a varios análisis que se realizaron desde, obviamente, bueno, no varios desde análisis hechos desde el 2008, pero sí se tomaron los análisis en el 2008, luego de unas notas periodísticas 2017, 2018, en que mostraron que habían casos de deportistas consagrados que habían sido cubiertos por la Federación Internacional para que, ¿cómo se llama?, puedan llegar, si estando positivos, habiendo tomado sustancias de doping, pudieran obviamente llegar a estar en unas listas de Juegos Olímpicos y esto obviamente tocar o ganar las medallas a cambio de pagos, a cambio de situaciones y de corrupción interna dentro de esta federación. Obviamente esto hizo que se haga una revisión desde el 2008, me hubiese gustado que sea desde el 2004, la verdad, pero hicieron desde el 2008 y hubo más de 600 casos de deportistas que en competencia salieron positivos, porque recordemos que en los controles doping se hace una muestra A y una muestra B. Esa muestra B se guarda por un cierto tiempo, no estoy bien si son 7 o 10 años, pero se guarda durante un tiempo y luego, pues, antes de ser votadas, son analizadas. Y estas muestras B obviamente determinaron que más de 600 casos dieron positivo. Es más, de esos se dan casos en México,
y obviamente en otros países del mundo, en donde que se ubicaron entre los puestos 10 y 11 y por todos los casos positivos que se generaron, llegaron a ser algunos medallistas hasta de plata y bronce. Entonces, hay algunos casos en algunas categorías, aparte en otros países, donde siendo del puesto número 11, terminan teniendo una medalla hasta de plata. Entonces, y realmente lo que llamó a una alerta mundial sobre lo que estaba sucediendo en el levantamiento de pesas, y ahora digamos que se encuentra en un semáforo amarillo en donde que bien pasa verde, continúan, o bien se queda en un semáforo rojo donde que les dice hasta aquí llegamos, hasta que se organicen bien y obviamente esto sea un deporte mucho más limpio y que se logre ver el sacrificio. Es por eso que ahora habrán notado que muchos países latinoamericanos o de esta parte del hemisferio justamente llegaron y pudieron ganar medallas. Tanto es así que República Dominicana obtiene sus 2 primeras medallas olímpicas en levantamiento de pesas. Aparte, recibieron Colombia, también recibió Venezuela, también bueno, Estados Unidos, que siempre ha sido potencia, también lo hizo, y así otros deportistas, México también, entonces el medallero estuvo bien repartido en todos estos países. Julio, sin duda sabemos que todos somos muy diferentes. Sin embargo, tú participaste en los Juegos Olímpicos de Atenas 2002. ¿Qué se vive estando ahí, en el campo, ya donde vas a alzar las piezas? ¿Qué emoción sientes? ¿Qué se siente estar ya, decir, estoy representando a mi país, estoy viendo me está viendo todo el mundo? Bueno, cuando uno va a representar al país siente una emoción muy grande, la verdad. A uno no, así cuando va de corazón, a uno no le interesa el uniforme, no le interesa el asunto de qué estructura es el uniforme, de qué estructura es el asunto de las materiales o de las cosas. A uno lo que le interesa es disfrutar, es sentirse vivo, hacer lo que a uno le agrada, es de corazón entrar y darlo todo en una plataforma y obviamente disfrutar el momento porque son momentos que uno sabe que primero no se volverán a repetir y si se repiten en otras circunstancias y de otros modos y que hay que saberlos vivir. Y por ende, cuando uno está encima de una plataforma, por lo menos yo en lo personal, intentaba disfrutar cada uno de mis levantamientos como que si fueran los últimos. Julio, toda tu vida la hiciste en el área de la halterofilia. Sin embargo, en la actualidad eres administrador de la Federación de Atletismo del Ecuador, una disciplina que nos ha dado muchas alegrías. ¿Cuál es la principal expectativa que tienen ustedes con nuestros competidores que estarán compitiendo hoy en la noche y mañana? Bueno, tenemos un buen equipo. Realmente en estos últimos 8 años que hemos venido trabajando en la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el asunto del trabajo se ha notado en cantidad y en calidad de los mismos. Por un ejemplo, cuando en el 2012 fueron o clasificaron en este caso, alrededor de 10 deportistas, 10 de ellos con marcas estándar y 2 de ellos con Wildcard. En el 2016 compitieron ya todos los deportistas con marca o registros estándar. En el 2018 cambiaron el asunto de la forma de cómo era la clasificación, se hicieron mucho más rígidas. Ahora todos entran con marca estándar, perdón, con marcas y récord y registros bastante fuertes. Y aún así, nosotros en el 2016 llevamos alrededor de 15, 16 deportistas y ahorita llevamos cerca de 18 deportistas. Ahora, obviamente, la misión es llevar algunos diplomas olímpicos. Creemos que los equipos, tanto de marcha, que en este caso, como en el equipo de relevos, tenemos buenos representantes y también en la maratón. Ahora, dentro del trabajo que se ha venido realizando en lo que respecta en el área de marcha, que es un ícono, que es un trabajo que viene con una memoria celular de años, por ponerlo así, desde la historia de que empieza Jefferson Pérez, y esto hace que vaya generando un asunto de progreso en la misma área, por eso es que es una de nuestras áreas más fuertes. En estos 8 años ha sido
realmente bastante fuerte, haciendo que en el país se generen más de dos o tres sudamericanos, bueno, dos sudamericanos, obviamente, tanto uno en Guayaquil como en Sucúa, u otro, una Copa Panamericana hecha este año para clasificarles a los deportistas en Guayaquil. Estamos hablando de torneos grandes, de torneos enormes, de alta calidad, donde que nuestros deportistas supieron, obviamente, realizar una buena labor. Haber ganado los Juegos Panamericanos, 3 de las 4 categorías, por ponerlo así, o mejor dicho, de las 4 pruebas, ya es el término correcto. Ganamos tanto en 20 varones como en el asunto de 50 varones y 50 kilómetros marcha también mujeres. Y obviamente en 20 no ganamos porque obviamente ahí nuestro crédito Glenda Morejón había hecho un gran esfuerzo y estaba preparándose para otro evento. Hemos ganado campeonatos mundiales por equipos, bueno, pues hemos quedado en tercer puesto por equipos en los campeonatos mundiales, como fue en Roma, como ha sido en Taikán. Tenemos exponentes como Glenda Morejón, Carla Jaramillo, que también tenemos otros exponentes en lo que la misma Paola Pérez, dentro de lo que respecta a la marcha femenina de los 20 kilómetros marcha, en lo que tiene que ver los 20 kilómetros varones, tenemos a un Daniel Pintado, que estuvo entre los 8 mejores, 7 mejores en el campeonato del mundo de Taikán. Tenemos un Daniel Pintado, que viene batiendo récord de Jefferson Pérez, tanto en el asunto de pista como algunas pruebas de calle. Tenemos a Jordi Jiménez, que es producto de este trabajo sinérgico, de este producto que hablamos de masa, que hemos hecho en el asunto de la marcha. Y obviamente esto nos da este tipo de deportistas que es de la provincia de Loja, que va por primera vez como un representante a Juegos Olímpicos, que esperamos que le vaya muy bien. Tenemos también en lo que tiene que ver los 50 kilómetros marcha a deportistas ya consagrados como Andrés Chocho, que obviamente esperamos que haga una muy buena competencia, que es uno de los deportistas con mayor experiencia dentro de este tipo de torneos. Tenemos a Claudio Villanueva, que para él ha sido un ciclo formidable, tanto yendo al campeonato sudamericano como yendo a los Juegos Panamericanos, donde que él en los Juegos Panamericanos queda primero. Y también obviamente tenemos a un joven deportista como Jonathan Amores, que clasificó por ranking y que obviamente también nos está representando en sus primeros juegos y donde que va a ir sumando mucha experiencia para lo que va a venir. Y obviamente lo que va a venir es en 3 años en París, que vamos a tener un deporte muy fuerte, casi tan fuerte o más fuerte que en el asunto de los que ya hemos conocido en el pasado, de los equipos que han ido anteriormente en lo que respecta a las pruebas de marcha. En la maratón tenemos una deportista como Rosalba Chacha, que es una deportista de muchos años, de mucha experiencia, que viene muy bien, viene ganando algunos campeonatos y viene obviamente haciendo muy buenas marcas. También viene una joven deportista que por primera vez estará, como es Paola Bonilla en este caso. En este caso, Paola Bonilla fue una deportista triatleta que muchos lo recuerdan hasta el 2007, 2008, si la memoria no me falla. De ahí ella vuelve en los últimos años como maratonista y obviamente en la actualidad está clasificada a Juegos Olímpicos. Y tenemos el asunto de la velocidad, que obviamente con el equipo de relevos está bien representado con Ángela Tenorio, con Anaí Suárez, Virginia Villalba, Marisol Andazuri, y también con lo que tiene que ver con Juliana Angulo, que es un equipo bastante fuerte que viene del campeonato mundial, obviamente teniendo una muy buena representación y esto fue en Cilicia en el mes de mayo. Julio, y para que estos atletas olímpicos tengan una preparación adecuada, ¿cómo se preparan ellos? ¿Tienen de pronto un sueldo? ¿Les acompañan médicos, nutricionistas? ¿Quién se hace cargo de estos gastos? ¿O cómo es la preparación de estos atletas olímpicos? Bueno, yo creo que para que la gente me entienda hay que verlo desde 2 lados, desde el ámbito técnico y desde el ámbito administrativo. De tanto el ámbito técnico como el ámbito administrativo dirigencial se unen en un punto, que son los criterios de selección. Esos criterios de selección son como la escalera que te ayuda a dar los pasos en los que tú vas obviamente dando tus marcas y obviamente consolidando
y dando tu personalidad y dando lo mejor de ti para llegar a unos Juegos Olímpicos. Y eso obviamente, si están bien estructurados esos criterios de selección, van a hacer que aflore lo mejor de ti, el asunto de tu mejor perfil, de tu mejor performance para llegar a los dichos eventos. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Atletismo comienza con eso cada uno de los años. Es más, desde el mes de octubre o noviembre, antes de empezar el año, ya manda los criterios de selección. Y esos hasta los hacemos notarizar para que obviamente no exista ninguna duda de lo que se está haciendo y que no hay cambio dentro de la transparencia que tiene que ver dentro del ámbito deportivo. Estos criterios de selección obviamente te determinan dónde tienes que hacer, dónde va a ser tu clasificación, dónde vas a tener que hacer las marcas y en dónde debes de competir. Por lo general, cuando buscamos del asunto de competencias, son las competencias donde sabemos que va a estar lo más relevante, el top mismo de la marcha, y obviamente hacerles competir donde que las papas queman, para que obviamente los deportistas vayan teniendo esta actitud y sepan, y cuando les vean en torneos mundiales, sepan que ellos son sus rivales a los que deben de vencer. Bueno, una vez que ya están los criterios de selección, vienen los planes de entrenamiento que son también observados y que obviamente van a tener que estar concadenados o que van a estar unidos a estos criterios de selección para que de acuerdo a los entrenamientos que van teniendo ellos, vayan de acuerdo a los competencias, de acuerdo a la competencia meta, que por ponerlo así. Esta competencia meta siempre será el campeonato más relevante del año, ya sea el de ciclo, ya sea un campeonato, unos juegos dentro del ciclo, ya sean estos bolivarianos, sudamericanos o panamericanos, o campeonatos panamericanos, iberoamericanos o mundiales. En el caso de la marcha, la Copa Panamericana, en esta cuestión para hablar técnicamente. Ahora, perdón, me estoy entrando una llamada, disculpas. Entonces, en lo que respecta a esta situación, el asunto, una vez que están hechos los criterios de selección y una vez que están concadenados esto, nuestro plan de alto rendimiento está obviamente concadenado para llevarles a los deportistas a estos eventos, donde que prácticamente nosotros nos encargamos de que los recursos, de lo que el asunto de hospedajes, de alimentación y de lo que tiene que ver sus estadías en todo lo que respecta en el exterior. Es por eso que este año, por ejemplo, la velocidad salió en el mes de febrero para la Florida. Después de estar en la Florida hasta el 29 de abril, salta para Europa y de Europa el día 15 de julio, están viendo que son 3, 4 meses que pasan por fuera y ellos hacen realmente otro salto para Tokio. Entonces son el asunto de campamentos en los que invertimos, donde que obviamente ellos en Europa, en la Florida, tienen muchos eventos más, porque ¿cuál es el crecimiento del deporte? El deporte crece a través de competencia. Y obviamente este nivel de competencia, los mismos entrenadores, las mismas agentes que ellos tienen, les ayudan a ubicar en estos puntos y obviamente les buscamos esa parte. En el caso de la marcha, como Ecuador es una de las potencias que se tiene, se buscan obviamente que el mayor tiempo de entrenamiento, hablando así, lo pasan dentro de aquí del país y obviamente salen ya campamentos dependiendo de los eventos que obviamente se realicen y en las partes que se realizan con tiempos definidos. Por ejemplo, ahora mismo el Comité Olímpico apoyó para el asunto del campamento que se hizo justamente que está ahora en Japón, y obviamente ellos salieron el día 21 ya para allá. Ellos ya se encuentran aproximadamente 10 o 15 días ya condicionados al asunto esto. Es más, en esta ciudad, que me parece que está Tami, el lugar donde que ellos llegaron, y les dijeron, aquí tenemos un aeropuerto que no utilizamos, como estamos en esta situación de COVID, el aeropuerto es todo suyo para que ustedes puedan entrenar en el horario, obviamente, que les indiquemos y que obviamente que ustedes crean que es el más conveniente. Entonces ellos han venido teniendo una situación mucho más relajada que la gente que está obviamente en Tokio, que se encuentra obviamente entre 4 paredes sin poder salir, ¿no? Y obviamente con una relación un poco, hablándolo así, mucho más rígida en lo que tiene que ver en el hospedaje mismo dentro de Villa. Ahora, en los últimos días,
de la selección de marchas se cambió de tatami a el asunto de Katami, perdón, creo que es de la ciudad, se me está ahorita confundiendo el término, hacia el asunto de Sapporo. Ahora en Sapporo va a ser las competencias y obviamente tendremos un evento, yo creo que de primer nivel, que lo vamos a estar viendo, por lo menos nos vamos a estar trasnochando para ver, donde que será 1 hora 19, 1 hora 20, para tenerles, de acuerdo al asunto también de clima que esté ahí, para obviamente que estaremos viendo a los deportistas que estarán ganando o estarán siendo los que obtengan medallas. Muy importante, Julio, saber todo esto que nos ha compartido. Ya como para ir cerrando, nos gustaría saber qué importante es que estos deportistas de élite complementen el deporte con su carrera universitaria, sabiendo que la vida del deportista cumple ciclos y una vez que cumple este ciclo con el deportista se puede desarrollar en el área profesional. Tal es el caso tuyo, que tuviste una carrera brillante en el deporte y luego te mantienes en el deporte mismo, pero ya en el área administrativa. Y bueno, yo creo que siempre hemos hablado que el deportista es un ícono. Y obviamente como ícono dentro de sus ciudades, él tiene que ser ejemplo de muchas cosas. Y obviamente este ejemplo de muchas cosas, aparte de la honradez, integridad y transparencia que debe de llevar y disciplina que debe de tener, debe estar acompañado también de los estudios. Obviamente el nivel de estudios ahora yo creo que con esto de la pandemia mejorará mucho más porque se han creado herramientas alternativas para que los deportistas a distancia puedan seguir sus clases, se han creado plataformas para poder dar exámenes. Entonces yo creo que viéndole el lado positivo de una pandemia muy triste para muchos de nuestros hogares, para muchos de nuestras ciudades o de nuestro país mismo, con seres queridos, amigos que han fallecido, yo creo que va a ser algo positivo para el nivel de estudios y obviamente para los deportistas y obviamente las universidades deberán adaptarse para este boom que va a venir. Julio, como último punto, nos gustaría que le deje un mensaje de motivación a la juventud palenqueña y ecuatoriana que nos está viendo en este momento. Bueno, les mando un saludo enorme. Realmente, gracias por invitarme. No se olviden siempre de que el deporte que a ustedes les guste, practicarlo, hacer todo lo posible, seguir sus sueños, disfruten al máximo la vida y sobre todo estudien, porque el conocimiento nadie les quita. El conocimiento a través de los años siempre va creciendo mucho más y eso les hace unas personas diferentes y de bien. Siempre lleven de la mano tanto el deporte y en la otra los estudios. Y eso hará una persona diferente y lo que necesita este país. Una vez más, Julio, muchísimas gracias. Esperamos tenerte cualquier ratito por acá por Palenque, que venga a disfrutar de un buen seco de gallina y que te venga a bañar en nuestras playas hermosas. No se diga más, que pase esta situación de pandemia y caemos por allá. Un abrazo, Julio. Un placer. Hasta luego.